¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas claramente equivocadas hablan con tanta seguridad? ¿Por qué, en algunas conversaciones, justo quien menos sabe del tema es quien más interrumpe, discute, opina? Y aún más inquietante, ¿será que, en algún momento de nuestra vida, esa persona fuimos nosotros? Cuanto menos sabe una persona, más cree que sabe. Sócrates no dijo eso, pero pudo haberlo dicho. Lo que realmente dijo, y que atraviesa los siglos como un susurro incómodo, fue: solo sé que no sé nada. Un recordatorio cruel de que la ignorancia rara vez se reconoce frente al espejo. Todos nosotros, en algún instante, caemos en la trampa de sentirnos más preparados de lo que en verdad estamos. Es como mirar un mapa con 3 calles y creer que ya conocemos toda la ciudad. No se trata de un defecto de carácter, sino de un mecanismo de la mente humana, un sesgo cognitivo, y tiene nombre: efecto Dunning-Kruger. Imagina a un ladrón cubriéndose el rostro con jugo de limón, creyendo que así sería invisible para las cámaras de seguridad. Eso realmente pasó. Su confianza era genuina, su lógica absurda, pero ese episodio inspiró a 2 psicólogos a investigar por qué los menos competentes son los más confiados y por qué los verdaderos sabios dudan, vacilan, cuestionan su propio conocimiento. El resultado de esa investigación fue devastador y profundamente humano. En este video, quiero llevarte a un lugar silencioso dentro de ti, donde habitan tus certezas más firmes, tus opiniones más arraigadas, tus verdades absolutas. Caminemos por ese territorio con una linterna tenue, tanteando las paredes de la ignorancia y escuchando el eco de las voces que juran saberlo todo. Tal vez una de esas voces sea la nuestra, pero este no es un video para señalar con el dedo, es una invitación a dudar con elegancia, a reconocer lo que no sabemos con valentía, a rescatar una humildad olvidada que paradójicamente es el verdadero terreno del conocimiento. Y aquí está el valor de esta travesía: entender por qué fallamos al evaluar nuestra propia mente y cómo ese error afecta todo, desde relaciones personales hasta la democracia. Al final, espero que no solo comprendas el efecto Dunning-Kruger, sino que también sientas la incomodidad y la libertad de no saber. Ahora que estamos juntos en este abismo entre la ignorancia y la sabiduría, déjame preguntarte: ¿estás seguro de lo que sabes? ¿O solo tienes miedo de no saber? En 1995, un hombre llamado MacArthur Wheeler entró a 2 bancos en Pittsburgh, Estados Unidos, con la seguridad de quien carga un secreto infalible. Sin máscara, a plena luz del día, robó el dinero y salió sonriendo. Por la noche, fue arrestado. Confundido, balbuceó a los policías: pero usé el jugo. Sí, se había frotado jugo de limón en la cara creyendo que, como la tinta invisible usada en cartas secretas, eso lo haría invisible para las cámaras de seguridad. Es tentador reírse, y muchos lo hicieron, pero David Dunning, un psicólogo social, hizo algo distinto. Se quedó intrigado. ¿Cómo puede alguien estar tan absurdamente equivocado y, aún así, tan seguro de sí mismo? Junto con su colega Justin Kruger, investigó esta pregunta. Lo que descubrieron fue algo tan inquietante como el propio caso. Las personas menos capaces son, con frecuencia, las más confiadas. Esto no es simplemente una falla puntual, es un fenómeno psicológico profundo, hoy conocido como el efecto Dunning-Kruger. Nos muestra que la incompetencia no solo impide ejecutar correctamente una tarea, también impide reconocer que estamos fallando. Es como si el cerebro saboteara las alarmas de error antes de que podamos escucharlas. Y ahí es donde habita el peligro. Dunning y Kruger aplicaron pruebas simples de gramática, lógica y sentido del humor. Después de cada prueba, los participantes estimaban su propio rendimiento. Los peores resultados venían acompañados de las evaluaciones más optimistas. Personas que estaban en el cuartil más bajo de desempeño creían estar entre el 30% superior. Es el gran paradoja. Mientras menos sabes, más crees que sabes. Esa ilusión de competencia es como un espejo deformado. Cuantas menos habilidades tenemos, menos capaces somos de ver su ausencia. La falta de conocimiento es como una habitación oscura. Crees que está vacía porque no ves nada, cuando en realidad está llena de muebles con los que aún vas a tropezar. La mente humana, tan magnífica para crear, amar e imaginar, también es profundamente fallida al evaluarse a sí misma. La raíz del problema está en la metacognición, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Para darnos cuenta de que estamos equivocados,
necesitamos el mismo conocimiento que nos permitiría estar en lo correcto. Y si no tenemos ese conocimiento, ¿cómo saber que nos hace falta? Ahora piensa en el mundo que te rodea. ¿Cuántas veces has visto a alguien dar opiniones encendidas sobre economía tras ver un video de 3 minutos? ¿O debatir sobre medicina con base en una publicación de Instagram? No es arrogancia deliberada, es muchas veces simple ignorancia inconsciente, una confianza que nace del vacío, y esa confianza es contagiosa. En juntas de trabajo, en comidas familiares, en debates acalorados de Internet, muchas veces le damos voz y atención al que habla más fuerte y no al que piensa con más profundidad. En un mundo que valora las certezas, dudar se ha vuelto una debilidad, pero es justamente en la duda donde habita la sabiduría. Como dijo Bertrand Russell, el problema del mundo es que los tontos están llenos de certezas, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. Piénsalo, reflexiona sobre las veces que estuviste absolutamente seguro y después descubriste que estabas completamente equivocado. Y pregúntate, ¿cuántas certezas sigo cargando que serán desmontadas con el tiempo? Esa es la verdadera pregunta filosófica que nos propone el efecto Dunning-Kruger. ¿Cuántos jugos de limón nos estamos frotando en la cara en este preciso momento, creyendo que somos invisibles? Imagina una montaña. En la cima, un letrero invisible. Tú lo sabes todo. El camino hasta ahí es corto, emocionante, y el viento en el rostro embriaga. Muchos llegan con prisa, recién salidos de la primera lectura, del primer curso, de la primera victoria intelectual. Desde lo alto, se sienten dioses de la razón. Ese lugar se llama el monte de la estupidez. Y no lo inventé yo, es un término de la psicología, y todos hemos pasado por ahí. Este punto inicial de la jornada del conocimiento está marcado por un fenómeno cruel. Aprendemos lo justo como para tener confianza, pero no lo suficiente como para darnos cuenta del abismo que nos rodea. Esa confianza recién adquirida, aunque frágil, infla el ego como un globo sin control. La sensación de dominio es falsa, pero adictiva. Es el momento en que alguien aprende 3 conceptos de psicología y ya empieza a diagnosticar a los amigos. Cuando ve un documental y se siente listo para debatir con especialistas. No hay mala intención ahí, solo la euforia del comienzo. Pero ¿qué pasa cuando seguimos avanzando por el sendero? Justo después de la cima, viene una bajada brutal. El paisaje cambia, el suelo se hunde, las certezas se resbalan. Empezamos a darnos cuenta de que lo que sabíamos era apenas la cáscara del conocimiento. Ese lugar tiene un nombre poético y desesperante, el Valle de la Desilusión. Es cuando entendemos que cada respuesta abre una nueva pregunta, que cada certeza es solo una hipótesis provisional y que el mundo, al final, es una maraña de complejidades que no caben en frases bonitas. Aquí, muchos se rinden. Otros simplemente fingen que nunca llegaron hasta ahí, pero los que se quedan, esos inician una nueva subida, más lenta, más silenciosa, con menos aplausos. Es la ladera de la iluminación. Ahí, el conocimiento ya no se grita, se susurra. Surge en los ojos, en la escucha atenta, en la humildad de decir, no sé. Con el tiempo, quien sigue en esa travesía alcanza un nivel raro, la meseta de la competencia sostenida. Un lugar donde el saber es profundo, pero nunca arrogante. Donde la confianza está calibrada, donde las certezas conviven con la duda. Esta curva que describe la relación entre el conocimiento y la autoconfianza fue representada por Dunning y Kruger como un gráfico, pero en realidad es una metáfora del alma. Mark Twain dijo, no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que estás seguro de saber y que no es verdad. Esta frase no es solo una advertencia, es una pequeña linterna que nos guía mientras caminamos por este sendero resbaloso del saber. Y mira, esto no es solo teoría. En nuestras vidas, esta jornada se repite todo el tiempo. Cuando entramos a un nuevo trabajo y creemos que dominamos todo en el primer mes, cuando juzgamos una situación sin conocer el contexto, cuando sentimos que ya entendimos a alguien y luego descubrimos lo que nunca nos dijo. Por eso el efecto Dunning-Kruger no es solo un fenómeno cognitivo, es un paisaje existencial. Hay algo profundamente filosófico en esta curva. Nos recuerda la tragedia de ser humanos. Nuestra mente es capaz de inventar verdades que nos engañan, y nuestra vanidad, muchas veces, prefiere un engaño cómodo a una duda dolorosa, pero es justamente en ese dolor donde nace algo raro, la sabiduría. Esta jornada de la ignorancia es en verdad un rito de paso, un ritual silencioso que separa a los que quieren tener la razón de los que quieren entender.
un camino solitario, a veces cruel, pero infinitamente valioso, porque es ahí, en medio del valle, donde dejamos de buscar el aplauso y empezamos a buscar la verdad. ¿Y tú? ¿En qué parte de este camino estás ahora? Vivimos en una era donde el volumen de la voz, muchas veces, vale más que la profundidad de las ideas. El mundo no es amable con quienes dudan. Si muestras inseguridad, el sistema te devora. El algoritmo no premia a quien reflexiona, premia a quien grita. Y gritar con confianza, incluso sin saber de qué se habla, se ha vuelto una estrategia de supervivencia. Triste, pero funcional. No es coincidencia que tantos incompetentes parezcan tan seguros de sí mismos. En entornos corporativos, por ejemplo, estudios muestran que el 95% de los gerentes creen estar entre el 50% más competente. Una matemática imposible, pero psicológicamente comprensible. La autoconfianza se ha vuelto una moneda, y como toda moneda, puede falsificarse con facilidad. El problema es que esa confianza artificial no es inofensiva, contamina. Quienes están alrededor comienzan a dudar de su propia percepción. La sabiduría, cuando se presenta vestida de humildad, muchas veces es ignorada. Al fin y al cabo, quien duda debe estar inseguro, ¿cierto? Richard Feynman, físico brillante y ganador del Nobel, decía: «Prefiero vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas». Pero intenta decir eso en una junta directiva, o en un programa de debates, o en Twitter. La duda, en este mundo, se volvió debilidad. Esa inversión de valores, donde la certeza es exaltada y la cautela vista como fragilidad, es el verdadero veneno del efecto Dunning-Kruger, porque no actúa solo dentro de nosotros, moldea culturas, empresas, gobiernos y destruye puentes entre las personas. El filósofo Karl Popper ya advertía que el verdadero enemigo de la ciencia no era el error, sino la incapacidad de cuestionar lo que se cree saber. Y cuando convertimos la confianza en un fetiche, algo que se debe mostrar a toda costa, creamos un ambiente donde el error no tiene oportunidad de ser corregido, donde la ignorancia se esconde detrás de discursos inflamados, donde el debate se convierte en competencia. ¿Y qué decir del Internet? En ese gran escenario de opiniones, todos tienen megáfono, pero pocos tienen brújula, y lo que se vuelve viral no es el conocimiento bien estructurado, sino la certeza agresiva, la emoción inmediata, la respuesta rápida, la frase impactante. Es el escenario ideal para que florezca el efecto Dunning-Kruger. Ahí, el ignorante no solo se siente especialista, sino que es tratado como tal, recibe likes, seguidores, elogios, construye autoridad sobre la arena de las apariencias, y quien intenta advertir con cuidado parece débil. Por eso hoy, la sabiduría necesita ser valiente, porque viene vestida de duda, no promete respuestas rápidas, exige silencio antes del juicio. Y todo eso es profundamente impopular, lo cual no significa que debamos callar. La sabiduría sí tiene una voz, pero es una voz que habla con pausa, con peso, una voz que no busca vencer al otro, sino iluminar un espacio común. Una voz que sabe que, a veces, la mejor respuesta es: no lo sé, pero quiero entender. Y tal vez sea justamente esa voz la que hoy falta en el mundo, porque al final de cuentas, confianza y sabiduría no tienen por qué ser opuestas. El problema es cuando la confianza nace de la ignorancia y no del conocimiento, cuando es un escudo y no un faro, cuando silencia a los otros en lugar de acoger el diálogo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces has admirado a alguien no por ser asertivo, sino por ser genuino? Tal vez, en el silencio de la madrugada, lejos del ruido de las redes y de la presión de los reflectores, la verdadera sabiduría se revele, no como una explosión de certezas, sino como un susurro sereno, aquel que dice: todavía tengo mucho que aprender. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos un aviso rápido, y tal vez sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás estancado, aunque estás intentando cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más libros que leas, videos que veas, esfuerzos que hagas, algo invisible sigue jalándote de regreso a los mismos patrones? Pues debes saber, eso no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental utilizado desde hace siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que une ciencia, psicología y sabiduría ancestral, y que hasta hoy pocas personas conocen.
Quienes han aplicado este método lo describen como si una llave se girara por dentro. Claridad, disciplina, una identidad más sólida, como si, por primera vez, realmente tuvieran el control de su propia mente. Si quieres saber más sobre esto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo. Escapar de la trampa del efecto Dunning-Kruger no es como presionar un botón, es más bien como aprender a caminar con un espejo en la mano y tener el valor de mirarlo, incluso cuando la imagen incomoda, porque el primer paso no es mejorar la competencia, es reconocer la ignorancia, y eso duele. La sensación de no saber nos saca de la zona de confort. La mente, acostumbrada a construir certezas como fortalezas, reacciona con resistencia, pero ese dolor es un dolor fértil. Es el suelo donde puede brotar la humildad y donde el aprendizaje, de verdad, comienza. Sócrates, en su sabiduría atemporal, decía: la única verdadera sabiduría está en saber que no sabes nada. No es una frase de adorno, es una invitación radical a reconocer el error como parte del proceso, a poner la duda en el centro de la experiencia humana. Pero ¿cómo hacer eso en un mundo que exige respuestas inmediatas, opiniones firmes, posturas públicas? La primera salida es buscar retroalimentación real, esa que no llega para agradar, sino para retar. Pregunta a quien sabe, escucha sin ponerte a la defensiva, acepta las críticas como quien recibe un mapa, con gratitud, no con el orgullo herido. Las verdades más transformadoras casi siempre llegan disfrazadas de incomodidad. La segunda estrategia es cultivar la metacognición, pensar sobre el propio pensamiento. Suena abstracto, pero es sencillo. Reflexiona antes de opinar. Pregúntate, ¿realmente entiendo esto? ¿O solo lo escuché, me gustó y lo repetí? La diferencia entre saber algo y creer que se sabe está en una coma de honestidad interna. Y aquí entra una práctica aún más difícil: estar en paz con el no sé. Decirlo en voz alta es casi revolucionario. En el trabajo puede parecer debilidad, en redes sociales un riesgo, pero es paradójicamente el punto de partida de cualquier conocimiento verdadero. La escritora María Popova escribió: el pensamiento crítico sin esperanza es cinismo, pero la esperanza sin pensamiento crítico es ingenuidad. Encontrar el equilibrio entre ambos es quizá el mayor reto de nuestro tiempo. Otra salida es el conocimiento práctico con retroalimentación inmediata, lo que los psicólogos llaman retroalimentación calibrada. Aprender algo, aplicarlo, recibir corrección, equivocarse, corregir, volver a intentar. No basta con acumular teoría, es necesaria la fricción con la realidad. Solo ella nos muestra con claridad en qué punto de la jornada realmente estamos. Y por último, quizás lo más esencial, desarrollar humildad epistémica, la virtud de saber cuán poco sabemos. La humildad no es disminuirse, es ubicarse correctamente en el mapa de la ignorancia, es aceptar que el conocimiento es un océano y que todo lo que tenemos son cubetas. Pero mira, hay belleza en esa cubeta. Saber poco, pero con profundidad, puede ser más valioso que saber mucho, pero de forma superficial. La verdadera sabiduría no está en saberlo todo, está en reconocer qué vale la pena saber y, sobre todo, en el deseo sincero de seguir aprendiendo. Y tal vez el mayor acto de valentía que alguien puede tener hoy sea precisamente ese: silenciar la propia certeza, escuchar con los ojos y oídos atentos y decir con serenidad: puedo estar equivocado. El efecto Dunning-Kruger no es solo una curiosidad psicológica, es un espejo incómodo que la vida insiste en ponernos enfrente. En él, vemos cuán fácilmente puede traicionarnos nuestra confianza, cuántas veces nuestras certezas son solo máscaras mal ajustadas para ocultar el miedo a no saber. Pero hay algo redentor en eso, porque la verdadera sabiduría, esa que no se exhibe, sino que se mueve en silencio, nace justamente en ese punto, cuando aceptamos que no somos tan competentes como quisiéramos, ni tan ignorantes como tememos, solo humanos, errantes, buscadores, aprendices, y al comprender esa jornada, de la arrogancia inconsciente a la humildad consciente, algo cambia dentro de nosotros. Empezamos a escuchar más, juzgar menos, a hacer mejores preguntas, a caminar con más ligereza entre las incertidumbres del mundo. Al final, lo más peligroso no es estar equivocado, es no saber que lo estás. El efecto Dunning-Kruger nos invita no a ser maestros de la razón,
sino peregrinos del conocimiento, no a tener siempre la razón, sino a cultivar el coraje de aprender. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el primer paso hacia una inteligencia más lúcida y una humanidad más sensata. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este tema, el efecto Dunning-Kruger, puede parecer una teoría lejana, pero toca algo íntimo, silencioso y profundamente humano. Y necesito confesarte algo. Hace algunos años yo mismo me encontré en la cima del monte de la estupidez. Había leído algunos libros sobre filosofía estoica y por unos meses creí sinceramente que lo había entendido todo. Empecé a dar consejos como si fuera una mezcla entre Séneca y terapeuta de aplicación. Hasta que, durante una conversación con una amiga que llevaba años estudiando filosofía, ella me preguntó, ¿pero ya leíste a Epicteto en el original? En ese instante, el piso se desmoronó. Me di cuenta de cuán frágil era mi seguridad. Fue doloroso, pero también fue liberador, porque en ese momento cambié el escenario por el camino, y tal vez, justo ahora, tú estés haciendo ese mismo cambio. Gracias por permitir que esta conversación sucediera. Aunque en silencio, estuviste conmigo todo el tiempo, y eso tiene un valor inmenso. Ahora bien, si este video te provocó, te hizo pensar, dudar o incluso reír con cierta incomodidad, déjame un comentario. Cuéntame en qué parte del camino crees que estás. ¿En la cima? ¿En el valle? ¿En plena subida? Leo todo, y a veces leo hasta de más. Sobre todo cuando creo que ya entendí un tema y necesito que me recuerden que no entendí nada. Ah, y claro, dale like. Compártelo con ese amigo experto en todo, sin indirectas, lo juro. Y suscríbete al canal. Aquí no prometemos respuestas fáciles, pero sí hacemos buenas preguntas. ¿Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla? Bueno, uno de ellos tal vez te haga dudar de otra certeza que cargas. El otro puede que te muestre algo que nunca habías visto, pero no te voy a decir cuál es cuál. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Nos vemos allá.